Y bueno, voy a necesitar que alguno de ustedes me diga si la está viendo perfectamente. Sí, se ve. Gracias, Gustavo. Ok, ya va que está entrando alguien por aquí. Ok, vamos por 33. A ver si me escuchan bien. Vamos a tratar de comenzar. Que no me sale. Hola, Emily. Tienes la cámara prendida. Menos mal estabas vestida, menos mal estabas vestida. Una vez en un congreso se metieron y hackearon. Ya va que está Julio tratando de entrar, por eso no ha comenzado. Se metieron en la página de un congreso donde estaba y empezaron un señor a desvestirse, a agarrarse el piripí delante de todo el mundo, un poco de señoras aterrorizadas, pero hay gente bien ociosa de verdad. Fue vergonzoso, pero pasó. Ok, Luisana también está entrando. Esperamos un ratico. Ok, fíjense. Déjame tratar de... A ver si yo puedo. Yo quería grabar. No me acuerdo cómo se graba. Record, aquí está. Vamos a apagar, yo voy a apagar mi micrófono no, voy a apagar mi video y vamos a grabar esta clase. Y también he visto señores comiendo moco en los congresos de ginecología, he visto señoras que no se dan cuenta que están arreglando, cocinando y con los rollos puestos en la cabeza, a veces en sostén, de verdad que se ve cosas demasiado grotescas. Gente que se pone el teléfono y no se da cuenta que la cámara está prendida al revés. Y entonces se ven los pies, uno se estaba haciendo los pies. No, de verdad muy desagradable. Ok, yo voy a tratar de grabar esta clase para ver si se las monto, de manera de que ustedes puedan tener acceso a esto gracias a la excepción que están haciendo. Recording in progress. La noche de hoy entonces vamos a ver intestino delgado y grueso, que es la continuación de las clases del sistema digestivo que habíamos visto previamente. Esta foto que les traigo, esta manito que está aquí es la mía. Este era un gran amigo mío que falleció en el hospital universitario, un cirujano muy famoso. Y esto que está aquí es lo que yo le describía como el mesenterio. Está pegado a un borde del colon transverso. Fíjense que nosotros abrimos la piel aquí. Claro, esto ya tenía una cicatriz. No sé si logran ver aquí que ya había una cicatriz previa en ese abdomen. Y cuando lo abrimos, pues bueno, lo primero que encontramos es esa tela que yo les dije que era como una cortina, que se adhería a uno de los bordes del colon transverso, y lo vamos a ver. Y este es el mesenterio, y a través de eso, fíjense cómo están los vasos sanguíneos que discurren para irrigar el drenaje venoso y linfático de del intestino grueso. Como saben, ya habíamos estudiado que el alimento pues entraba por la boca, pasaba luego por la bucofaringe y pasaba al esófago, que era este que te habíamos estudiado ya, que tenía una porción a nivel del cuello, una porción, la más larga, a nivel torácico, y que cuando traspasaba el diafragma, que estaba más o menos a este nivel, ya habíamos estudiado que había una porción pequeña del esófago que estaba dentro de la cavidad abdominal, que era la porción más pequeña, y que se llama tercera porción o porción abdominal del esófago. De ahí se conectaba o continuaba su recorrido el bolo alimenticio, pasando primero por el cardias, pundus, cuerpo del estómago, antro y píloro. Y antes de pasar, pues este píloro era lo que permitía
pasar entonces a esta parte que está aquí, que viene primero, que es el intestino delgado. Ese intestino delgado se va a conectar a través de una válvula a más o menos un poquito, no totalmente en el fondo, sino más o menos como por aquí, con el colon ascendente. Fíjense que este es el colon ascendente, este es el transverso, el descendente no se ve, y después vendría el colon sigmoide recto ano. El intestino delgado se va a unir al intestino grueso, específicamente en el colon ascendente. Se dice ascendente porque es la dirección del bolo alimenticio que va a pasar por acá. Bueno, ya en este momento no se llama bolo alimenticio, dejó de serlo cuando se absorbió. Ya esto es materia fecal y va a seguir avanzando al colon transverso y descender por el resto del tubo digestivo, para terminar en el recto ano y producir lo que conocemos como evacuación en materias fecales. Ese es el recorrido que va a producir todo el alimento. Entonces, empezamos por el intestino delgado. Y el intestino delgado, como ahí lo dice, es un segmento del tubo digestivo que mide 7 metros en promedio de longitud. Se extiende desde el píloro hasta el intestino grueso. En él se distinguen dos partes principalmente. Nosotros siempre hemos conocido que el intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e ilion, o sea, como si fueran 3 porciones. Pero realmente, lo que les dije que era el mesenterio no era el mesenterio, era el epiplón mayor. Disculpen que me equivoqué, porque es el mesenterio lo que une el borde del intestino delgado realmente a la parte de atrás del abdomen, ¿ok? El epiplón es la cortina, el epiplón mayor. Pero esto es lo que realmente une y por donde van a pasar igualmente los vasos sanguíneos que salen de la arteria mesentérica superior. Entonces, hay una parte del intestino delgado que está relativamente fija, que no se mueve tanto, y esa porción relativamente fija es el duodeno. Lo que yo puedo levantar es el yeyuno ilion, y les voy a enseñar de ese mismo paciente la foto del intestino móvil para que ustedes vean cómo yo lo puedo sacar incluso de la cavidad abdominal y observar cómo es realmente móvil, pues como su palabra lo dice. Entonces, esta parte que está aquí es el duodeno, y este duodeno está fijo a la continuidad del estómago, a la cabeza del páncreas. Este órgano que vemos aquí es el páncreas, y forma como una especie de C. Si la pueden ver aquí, esta es lo que se llama la C duodenal, hasta que se une con ya esta parte no fija, con el yeyuno, y luego con el ilion, que es lo que va a continuar, para continuarse y seguir el recorrido, pues con el colon ascendente. Fíjense aquí, esto ya es intestino delgado. Fíjense la superficie, como es una superficie lisa por un lado, y por el otro lado está pegado a ese mesenterio, que es el ejemplo que yo les puse del abanico abierto. En la parte base, donde uno agarra el abanico, sería la raíz del mesenterio, que está pegado a la pared abdominal posterior, y esta sería el borde libre de la asa intestinal. Entonces fíjense aquí como por aquí van a discurrir todas las arterias y las venas y los nervios, igual que en el epiplón, pero fíjense cómo llegan perfectamente aquí los vasos que van a ir irrigando pues el intestino delgado, en cualquier porción. Yo ahí no les puedo decir si eso es de duodeno, yeyuno o ilion. Estoy casi segura que no es duodeno, porque ya sé que no lo puedo movilizar tan fácil como movilizo el yeyuno o ilion. O sea que yo tendría que decir que debería ser yeyuno o ilion. Ese duodeno, como se los describí previamente, fíjense en la imagen que tienen aquí, es el primer segmento del intestino delgado. Se encuentra enrollado en forma de anillo, en forma de C, sobre la cabeza del páncreas, que como estaba en el dibujo, estaría más o menos en este sector, donde dice músculo, aquí estaría el páncreas, y está relativamente fijo por las conexiones que tiene con los vasos vecinos, el hígado, el páncreas y el peritoneo, y eso hace que esta asa intestinal no sea tan fácilmente desplazable como es su continuidad. El duodeno comienza en el píloro, que ya saben que es la última parte del estómago, termina formando un ángulo con la parte del intestino delgado llamado flexura de flexión, duodeno yeyunal, porque va del duodeno al yeyuno. Mide generalmente toda esta C más o menos como 25 centímetros, y fíjense que tiene 3 a 4 centímetros de diámetro, que sería si yo lo mido de aquí a aquí, de aquí a aquí, igualmente de aquí a aquí. Lo que es bien importante es todo lo que está dentro de la cavidad, y vamos a tratar de ver cuál es. Si yo hago un corte histológico del duodeno, vamos a ver qué hay en su pared, cómo se identifica y cómo eso va a ir variando a lo largo del intestino delgado. Si yo hago este corte, fíjense aquí,
la túnica serosa o peritoneal, que es la más externa, peritoneo, su capa muscular, que ya deja, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en el estómago habían 3 capas de músculo, pero en el esófago habían 2? Aquí en el duodeno volvemos a tener 2 capas en vez de 3, o sea que la única parte del intestino, del sistema digestivo que tiene 3 capas de músculo es el estómago. El duodeno, el esófago y todo lo demás tiene 2 capas de músculo. Después tiene una túnica o capa submucosa y una capa mucosa donde se destacan muchísimas partes que tienen que intervenir en la absorción de los alimentos, porque es aquí donde se lleva parte en la absorción del alimento. Entonces, fíjense, ¿qué es lo más importante? Las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales son estas proyecciones que ustedes pueden ver aquí, que si hacen un corte de la proyección, fíjense que tiene una arteria representada en rojo, una vena representada en azul y un canal linfático. Esas pequeñas papilas o excrescencias que se ven pequeñitas son las que le permiten al intestino tener ese aspecto aterciopelado y aumentar su superficie de contacto para que nosotros podamos absorber la mayor cantidad de alimento. No es lo mismo tener un tubo totalmente liso por dentro a tener un tubo lleno de pliegues y dentro de esos pliegues aumento la superficie de contacto y por eso es que tengo mayor capacidad de absorción. Asimismo, estos pliegues, estos son las vellosidades intestinales, pero esto no es totalmente recto, ¿no? Imagínense un tubo que tiene esto aquí. El tubo por dentro no es totalmente recto, sino que hace así, el tubo se arrucha y en cada una de esas crestas es que están las vellosidades intestinales. En la próxima les paso un dibujo. Y esas pliegues se llaman pliegues circulares o válvulas conniventes, que son repliegues de la mucosa. Y luego, por supuesto, los folículos linfáticos. Estas estructuras van a ir cambiando a medida que avanzamos en el intestino delgado. Fíjense. Esto sería cada una de estas cositas chiquiticas, microscópicamente, estas son las vellosidades intestinales. Pero fíjense que aquí hay un pliegue o una válvula connivente y en cada pliegue de intestino hay una papilita, otra papilita, otra papilita, otra papilita. Esta mini representación es esto que solamente se ve bajo microscopio electrónico. Pero fíjense que hay irregularidades en ese tubo. No es un tubo liso como lo vemos por fuera, sino que por dentro tiene esas ondas. Y esas ondas se llaman válvulas conniventes o pliegues. Dentro, fíjense, voy a devolverme un poquito. Fíjense que yo aquí les quité un pedacito de la tapa del duodeno para enseñarles las conexiones que tienen con el páncreas. Ustedes tienen que recordar que dentro del tubo digestivo tienen que recibir unas enzimas que no solamente son los ácidos gástricos que van a producir la digestión de los alimentos, sino que nosotros necesitamos enzimas que vienen del hígado, que se llama bilis, ¿ok? Y unas enzimas pancreáticas que nos van a permitir degradar un grupo de alimentos, algunos los que tienen grasa y otros los que tienen proteínas. Eso ustedes lo saben de histología. ¿Cómo llegan esas enzimas? Este es el conducto colédoco, ¿ok? Que es el que viene del hígado, que está aquí, que yo quité. Y esto es el conducto principal del páncreas, que se llama conducto pancreático principal o conducto de Wirsung, y este chiquitico que está aquí, que es el accesorio. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es que aquí hay como una especie de salida donde desemboca este gran conducto, que es el principal, y aquí se ve chiquitico otra salida que es un poquito más pequeña, pero produce como una especie de papilita, como un volcán con un huequito central, que es donde esto va a verter sus enzimas. Esas papilas, una se llama papila mayor o carúncula mayor, que va a contener la ampolla de Barter, que se llama también ampolla hepatopancreática, porque va a recibir el conducto colédoco que viene del hígado y el conducto pancreático principal. La papila menor, que es la que les enseñé un poquito más arriba, ya se los voy a volver a enseñar, es la que va a recibir al conducto pancreático accesorio, que es el más pequeño. Entonces, fíjense. Aquí les quité el páncreas, que ya se los había dibujado en el otro. Y fíjense que ahora vemos cómo desemboca, esta es la vesícula biliar,
que viene por aquí, vienen las enzimas que se producen en el hígado, que aquí no está representado, baja por el conducto hepático común y entra a el reservorio, que es la vesícula biliar. La vesícula biliar va a contener la bilis, que cuando manda una señal los alimentos que están aquí, que están ricos en grasa, pues entonces la bilis, la vesícula biliar se contrae para dejar salir la bilis, que pasa por aquí, que se llama conducto biliar común o colédoco, y va a salir a través de la papila mayor, junto con el conducto pancreático principal que viene de aquí, que en este dibujo no se ve porque quitamos el páncreas. Pero en esta ampolla o papila mayor desembocan dos conductos. El que viene del hígado con la bilis, ¿ok? Y el que viene del páncreas con las enzimas pancreáticas. Papila mayor, esto se llama ampolla de Vater y ya se las voy a presentar. Y esta chiquitica que se ve aquí solo va a recibir un conducto, que es esa parte de la cabeza del páncreas que está más o menos por aquí, que vierte sus productos directamente a la papila menor con el conducto pancreático accesorio. Fíjense aquí. Aquí se ve perfectamente cómo se ve el intestino delgado cuando yo me meto con un endoscopio y veo perfectamente, fíjense que no se ven las vellosidades intestinales, pero sí se ven como esas especies como aritos, ¿ok? Que son las válvulas conniventes. Fíjense que sí se ven como unas crestas, ¿ok? Como unas irregularidades, no es un tubo liso. Y aquí se ve la papila menor y aquí se ve la papila mayor. Aquí representada esquemáticamente la menor, que fíjense como aquí está la cabeza del páncreas, y de esta zona del páncreas, este conducto excretor va a sacar por esta papila el contenido exclusivamente del páncreas que proviene de su cabeza. Sin embargo, el páncreas es mucho más largo y tiene un conducto grandotote, que es el principal, y este conducto principal de Wirsum o conducto pancreático principal se une con el que viene de, aquí está, quitaron la vesícula biliar, pero fíjense cómo aquí debería estar el hígado, y esto es el de bilis, que está representado como un conducto verde, para desembocar en esta estructura que está aquí, que es la papila mayor. Entonces, fíjense cómo es. Este verde que está aquí es este, y este que está aquí amarillito es el del páncreas. Cada uno tiene unas fibras musculares que están representadas aquí, unas más en rosado, otras más en naranja, y estas se unen con un esfínter común, o sea que este es el esfínter del colédoco, este es el esfínter del páncreas, y este es el esfínter de la papila, porque fíjense cómo se ve la crestica con un huequito principal, y cuando se estimula por el paso del alimento en el duodeno, van a salir tanto la bilis como las enzimas pancreáticas a través de este orificio que se llama papila mayor. Y aquí papila menor o solamente de páncreas, de este sector del páncreas, el conducto pancreático accesorio. El duodeno está irrigado por unas arterias que se llaman pancreático-duodenales porque dan, por supuesto, unas ramas al páncreas y una rama al duodeno. Unas son superiores, las que van para acá, y unas ramas son inferiores. Y todas esas ramas vamos a aprendernos, porque la del duodeno no es, de esta porción no tanto, pero yo lo que quiero que ustedes se aprendan de ahora en adelante es que todos los órganos, y escuchen esto bien porque es punta de examen, ¿cómo está irrigado el duodeno? ¿Cómo está irrigado el yeyún? ¿Cómo está irrigado el ilion? Todos están irrigados por la mesentérica superior, por supuesto, por ramas de la mesentérica superior. Entonces, esta rama que viene aquí se llama pancreático duodenal inferior, porque bueno, tenemos que hacer la salvedad de que la gastroduodenal, que ya ustedes saben que es de la hepática común, que también irrigaba la porción parte del estómago, entonces da la rama pancreático duodenal superior. Cuando yo les pregunte la irrigación, yo no les voy a preguntar las pancreático-duodenales superiores e inferiores de quién son ramas. Yo lo que quiero que ustedes sepan es que el intestino delgado y grueso están irrigados por la mesentérica superior e inferior. Y yo hoy les voy a enseñar hasta dónde llega la irrigación de la mesentérica superior, que es hasta la mitad del intestino grueso en su porción transversa, y el resto por las ramas de la mesentérica inferior. Por supuesto que en cada sector, cada subrama tiene el nombre del órgano que va a irrigar. Poco a poco vamos a ir aclarando. Entonces,
Si ya terminamos con esta porción del intestino, que es el duodeno, vamos a seguir entonces con esta porción, que es el yeyuno ilion, y lo vamos a estudiar en conjunto porque, como les dije, es la porción móvil del intestino delgado. Es una porción que se extiende desde este ángulo, donde se une con el duodeno, o sea, ángulo o flexura, duodeno yeyunal, hasta la válvula iliocecal, que es la unión con el ciego, que se llama, esta zona del intestino grueso se llama ciego. Entonces, unión iliocecal, y por supuesto aquí hay una valvulita que impide que el contenido que ya está listo para evacuar, pues se me devuelva al intestino delgado. Esta valvulita se llama válvula iliocecal. El resto del intestino, yeyuno ilion, miden aproximadamente 6.4 metros de longitud, y en vez de tener 3 o 4 centímetros de diámetro que tenía este sector va a tener de 3 a 2 centímetros en algún lado en diámetro. Hablemos entonces del corte. Si ya tenemos, ¿se acuerdan que tenía una serosa, una muscular? Hay un micrófono, por favor, María José. María José, apaga el micrófono, por favor. Gracias. Entonces tiene una serosa de afuera hacia adentro, una capa muscular, que se acuerdan que son dos, una longitudinal y una circular. Después viene una capa submucosa, súper importante, y la mucosa. Y en la mucosa también voy a tener vellosidades intestinales que van a ir desapareciendo, pliegues circulares cuyas dimensiones... María José, porfa, necesito que apagues tu micrófono. Van disminuyendo gradualmente, ¿ok? Hasta acercarse. Mientras más distantes están, menos pliegues circulares hay, ¿ok? Y desaparecen completamente cuando ya estoy llegando al intestino grueso a unos 50 metros desde la válvula iliocecal. Pero esta zona está realmente caracterizada por una abundancia en folículos linfáticos y en placas de Peyer, que es donde se van a absorber todas las grasas y todo el contenido linfático que debe absorberse a nivel del intestino delgado. La irrigación del intestino delgado están en su sector de yeyuno ilion, son ramas yeyunales y ramas iliales, pero todas son ramas de la mesentérica superior. Esto se los traje como un conocimiento extra, como para que sepan. Ahorita están súper de moda todos estos baloncitos que se meten por aquí, por el esófago, y se deja un baloncito que ocupa un espacio en el estómago y produce sensación de llenura. Este cosito antes se metía otra vez esto y se desinflaba y se volvía a sacar. Ahorita existen unas cosas que son como biodegradables. Biodegradables no sería gástrico-degradables, y que ya más o menos a los 3-4 meses sale este cosito por vía intestinal. O sea, se degrada y los restos pasan. Maravilloso para adelgazar. Tengo una amiga que se complicó con eso, así que no se pongan a inventar. Lo ideal es que nosotros podamos adelgazar con una dieta saludable, como las que ustedes van a mandar. Seguimos con el mesenterio. Esto fue la foto que les enseñé previamente. Fíjense que aquí cortaron, pues entonces el duodeno, aquí cortaron el ilion cerquita de la válvula iliocecal, que es la unión con el ciego, que es el intestino grueso en su porción ascendente, y fíjense cómo se ve ese mesenterio que está unido a la pared posterior del abdomen. Esto estaría lleno de ese intestino delgado. Como se los enseñé en la foto, hay un borde, que es el borde intestinal, que está adherido a la raíz del mesenterio, y este borde, que es un borde libre, que se confunde en todas las asas intestinales. En el mesenterio, entonces tienen que haber todas las ramas que van y vienen, ¿ok? El mesenterio tiene las ramas de la mesentérica superior, la mesentérica y sus ramas. La vena, que es la que va a llevar de regreso la sangre, y por supuesto todos los nódulos linfáticos y los vasos quilíperos, que es la linfa, esta que tiene súper importancia en esta porción de la absorción de los alimentos. Luego tiene, por supuesto, el plexo nervioso, que se llama plexo nervioso mesentérico superior, y grasa, que lastimosamente está en todos lados. Fíjense entonces aquí nuevamente el esquema: boca, faringe, esófago, estómago,
duodeno, yeyuno, ilion, y ahora vamos a entrar entonces a este sector que está aquí, lo ponemos en grande aquí, dejamos el intestino delgado y vamos a pasar, fíjense el aspecto que tiene, esto es totalmente liso y fíjense esto que es totalmente arruchado con un aspecto totalmente diferente por fuera. O sea que perfectamente pudiese haber una pregunta en el examen donde yo les pregunte, ¿cómo distinguiría usted una asa delgada de un asa de intestino grueso? Y fíjense que son totalmente diferentes al aspecto y ya vamos a ver por qué. Les presento nuevamente la válvula iliocecal, que es la unión del intestino delgado. Esta última porción se llama ciego, como una calle ciega. Este es el colon ascendente, este es el colon transverso, este es el descendente, sigmoide, recto, ano. El intestino grueso se extiende entonces desde la unión del intestino delgado, que es la yeyuno-ilion, que es en la válvula iliocecal, hasta el ano. El intestino delgado no desemboca en el extremo del colon, sino un poquito más arriba, más superior, dejando un fondo ciego que se llama, un fondo de saco que se llama ciego, que es esta porción. Es lo que les dije antes. No desemboca aquí el intestino, sino que deja una porción y esto es como una calle ciega y esto se llama ciego. El ciego es seguido por el colon ascendente hasta que aquí se encuentra con el hígado y hace una flexura, un acodo, un pliegue. Y esto se llama flexura cólica derecha o ángulo hepático. Se dirige de derecha a izquierda hasta de forma transversa en el abdomen, más o menos hasta llegar aquí a la mitad inferior del vaso, donde deja una impresión, se acoda nuevamente, vuelve a hacer una flexión y baja, por ende esto se llama flexura cólica izquierda o ángulo esplénico. Y luego baja, desciende hacia la pelvis, colon descendente, colon sigmoide, recto ano. Generalmente mide entre más o menos 1.5 metros de longitud. Fíjense lo diferente. Su calibre disminuye desde el ciego hasta el ano. Y fíjense lo diferente que es. Y lo veíamos en cualquier foto. O sea, definitivamente el intestino grueso es grueso. Y el intestino delgado es más delgado. Entonces este tiene 8 centímetros de diámetro. Después en el transverso es un poco más delgado. El colon descendente disminuye un poco entre 3 y 5 centímetros de diámetro. Y vuelve a aumentar en el colon sigmoide, que es una distensión antes de llegar a la ampolla rectal, donde se puede acumular y nos da esa sensación como cuando queremos evacuar, que tenemos urgencia, que tenemos como diarrea, gracias a que tenemos un esfínter del recto que es totalmente competente, sentimos que tenemos la necesidad de ir al baño, pero podemos aguantar esa evacuación hasta que lleguemos al baño. Y lo que se distiende es el recto y, por supuesto, la parte más superior, que es el colon sigmoide, que sería más o menos este sector de aquí. La configuración externa, fíjensela aquí, totalmente diferente al intestino delgado. Se diferencian básicamente con 4 características. Pregunta de examen. 1, es más voluminoso a simple vista. Presenta unas cintas musculares que volteen para acá. Son estas cintas que vemos aquí, las ven aquí. Son estas cintas que se llaman tenias del colon o cintas musculares longitudinales. Se presentan 3 en el ciego, del ciego al ascendente, ¿ok? Es todo esto aquí, que son, y después viene una por detrás que no estamos viendo y una por un ángulo. Son 3, 2 en el colon sigmoide, o sea que en esta parte solo hay 2, y no tienen tenias ni el recto ni el ano. O sea que la superficie lisa del intestino delgado y en la superficie externa del colon presenta las tenias del colon o cintas musculares. En el intervalo de las tenias se ven esto que podría asemejar a los pliegues, a las válvulas conniventes o pliegues semicirculares, pero se dan como por el arruchado de estas cintas y dejan como unos pliegues más grandes. Ven aquí, estas son las austras, ¿ok? Que son las saculaciones o pequeños sacos que va dejando lo arruchado de la cinta muscular. Y van desapareciendo hasta llegar al recto ano. Y por supuesto, estas cositas que ven aquí, que tienen muchísimos nombres, se llaman cuerpos adiposos, también les llaman perlas del colon, también les llaman apéndices omentales, porque son como pedacitos de grasa que vemos aquí que se sobreponen al intestino, en la superficie del intestino grueso.
Aquí vemos cómo se ven las austras por dentro, estas saculaciones que se ven por fuera. Fíjense que parecieran como las del intestino delgado, pero no son muchas, sino que se ven con cierta distancia. Se los repito: ciego, colon ascendente, colon transverso, ciego, colon ascendente, flexura hepática o flexura del colon derecho, transverso, flexura izquierda o esplénica, colon descendente, ya estoy en pelvis sigmoide, recto A. Si vemos en la configuración interna que teníamos antes todo lo que habíamos estudiado, de afuera hacia adentro, igualito, la serosa que la recubre, muscular con 2 capas nada más, la submucosa y por supuesto en la mucosa que no hay vellosidades intestinales ni pliegues circulares, solo se describen los pliegues semilunares, crestas o válvulas cólicas que corresponden en su superficie externa a las austras. Por dentro se llaman válvulas cólicas de colon. Entonces, por fuera se llaman austras o saculaciones y por dentro, ven como se ven aquí, tienen o crestas o válvulas cólicas, que es como se describen por dentro. Esta es una visión de una, perdón que no borré el nombre, es una paciente mía. Fíjense que esto es una tenia, miren el aspecto que da, y estas son esas saculaciones que dejan las austras, ¿ves? Que se ven aquí. Totalmente diferente a la visión que les enseñé del intestino delgado. Es importante que estudiamos un pedacito cada porción. Me quedan 2 minutos de clase del Zoom. Yo voy a conectarme inmediatamente si se nos cae y le mando a Natalie las nuevas coordenadas. Si me quedarán como 5 minuticos de clase. Entonces, el ciego, que como ustedes saben, miren como ven aquí la válvula ileocecal, nuevamente es como una especie de válvula, no como la que vimos anteriormente, pero sí hay un repliegue muscular que cierra esto de manera que el paso del alimento sea solo de aquí para acá, pero nunca de aquí para acá, ¿ok? Y esta parte de aquí es donde vemos al ciego, y aquí vemos un señor que es conocido por todos ustedes, que es nada más y nada menos que el apéndice. Entonces, se considera el ciego como un divertículo, es esa parte del intestino grueso que queda por debajo o la más inferior a la unión de la válvula ileocecal, o sea, del intestino delgado con el colon, y puede estar ausente en algunos mamíferos, ¿ok? Generalmente sí está en el hombre, pero es raro verlo. Y por supuesto, como su nombre lo dice, está irrigado por las arterias secales de ciego, que son ramas de la mesentérica superior. Por supuesto que el apéndice es un órgano el que ya lo vamos a ver, pero bueno, está irrigado por las arterias apendiculares, y las arterias apendiculares son ramas de la mesentérica superior. El apéndice, o apéndice vermiforme porque tiene forma de vermis, y el vermis no es más que un gusano, es una prolongación del ciego. Fíjense el ciego aquí, es una prolongación del ciego, el apéndice, que nace de su pared medial, es decir, de la que da al centro del abdomen, a 2 o 3 centímetros del orificio ileocecal. Es decir, que si yo ubico el ciego y ubico la válvula ileocecal, el apéndice tiene que salir por aquí. Generalmente mide entre 7 y 8 centímetros de longitud, pero no siempre ocupa este espacio. Muchas veces puede ir hacia arriba y de esa manera producir dolor en el cuadrante que está abajo. Yo voy a cortar aquí mi clase y todos van a ir pensando en qué sector del abdomen está ubicado el apéndice. Los voy a dejar porque me queda menos de 1 minuto y ya nos vamos a volver a conectar con esta clase.